Mis estimados, buenas noches. Gracias por sintonizarnos esta noche y gracias por este tiempo que nos brindan para poder juntos meditar en la palabra de nuestro Dios. Estamos estrenando prácticamente un mes, estamos ya en el noveno, primer viernes, prácticamente ya sábado, y sin duda alguna le invitaría a hacer un recuento de todas las bendiciones que nuestro Dios ha tenido para con nosotros. Esta noche quiero que en ese preámbulo de las meditaciones de lo que Dios hace en nuestro favor, empecemos entonces a meditar y reflexionar en qué nos corresponde hacer a nosotros. Esta noche quise denominarlo ¿qué dice la Biblia sobre nuestros pensamientos? Pero más allá de lo que diga de nuestros pensamientos, quiero que usted saque lecciones de cómo poder mejorar nuestros pensamientos. Para esto quiero ponerle en preámbulo, recuerde, lo he dicho muchas veces, pero es importante recordarlo. Todas las fábulas que nosotros podemos leer y escuchar son irreales, pero nos dan la capacidad de aprender lecciones. Resulta que en algún lugar una tortuga estaba muy disgustada con un erizo. Cuando los dos estaban en la cola de los columpios, la tortuga sintió un pinchazo. Inmediatamente pensó que el erizo la había pinchado a propósito con una de sus espinas. En realidad el pobre erizo se había tropezado con una piedra y se había apoyado en la tortuga para no caer. En ese lugar donde el columpio era lo codiciado por los animalitos, el erizo no se dio cuenta lo que le había sucedido a la tortuga. Él únicamente trató de apoyarse para no caer. Sin embargo, en esta fábula dice que la tortuga estaba muy enojada. Y en vez de hablarlo directamente con el erizo, se llamaba Púa, se lo contó a la ardilla y después fue y le contó al ratón y finalmente le contó al burro. La cuestión es que cuando se acercó esa tortuga a cada uno de ellos les preguntó, ¿saben lo que me ha hecho el erizo? Me ha clavado una espina en la pata para evitar que me divierta en el columpio. Qué malo y abusón, dijeron la ardilla y el pájaro carpintero. Sin embargo, el burro más prudente añadió, oye, a lo mejor lo hizo sin querer. Claro que no, dijo la tortuga, y no pienso volver a hablarle. Y efectivamente así lo hizo la tortuga. Estaba tan enojada que cada vez que se acercaba el erizo, se escondía en su caparazón y dejaba al erizo desconcertado. ¿Qué le pasará a la tortuga?, se preguntaba el erizo. Hasta que un día se acercó a la ardilla y le dijo, oye, ¿tú sabes qué le pasa a la tortuga conmigo? ¿Por qué actúa de esa manera? La ardilla trató de no meterse en problemas y conflictos, así que se desentendió de la pregunta y se marchó de allí. Sin embargo, el burrito, dispuesto a buscar una solución entre sus dos amigos, dice la fábula que los reunió debajo de un gran olivo que estaba en el patio. Y entonces le preguntó a la tortuga, oye tortuga, ¿por qué estás enojada con Púa, el erizo? Porque me ha pinchado para evitar que mi vida sea de felicidad. ¿Ha sido así?, volvió a preguntar el burro al erizo. No, no lo hice a propósito. Es que tropecé y ahora me doy cuenta de que he pasado los columpios incluso antes que tú, pero fue sin querer. Además, veo que te he hecho daño y yo lo siento el doble. Esta acción hizo que a la tortuga se le pasara el enfado cuando se dio cuenta que la realidad era distinta a lo que ella había pensado. Así que, una vez reivindicado la información, los pensamientos, la tortuga decidió ser amiga nuevamente de Púa el erizo. Y es que, mis estimados, esto también tuvo que llevarse a aclarar con la ardilla y con el pájaro carpintero. Esta noche quiero meditar con usted en algo muy importante, y es respecto a nuestras emociones y al pensamiento humano. Y es que cuando hablamos de las emociones y hablamos del pensamiento, tenemos un mar inmenso.
porque muchas veces tenemos emociones positivas, pero también tenemos emociones negativas. A veces tenemos pensamientos positivos, pero también tenemos pensamientos negativos. Con esto yo quiero decirle que el pensamiento es importante porque nos ayuda en muchas ocasiones a poner límites. Y es que la mayoría de límites tienen que ver con un desarrollo armonioso. Sin embargo, también el pensamiento suele a veces basarse en la emoción y cuando no presta atención a la razón, podemos caer en un caos. Por eso esta noche quisiera preguntarle, ¿qué pasa cuando las emociones y los pensamientos pasan a la acción? Por ejemplo, el enojo es una emoción, pero la agresión es una acción. Y normalmente la agresión como acción viene de una emoción. También podríamos ver una contraparte. La persona que está motivada es capaz de hacer grandes acciones. Es decir, para hacer grandes acciones se requiere cierta motivación. En la Biblia y en muchos libros a través de la historia podemos encontrar grandes hazañas en hombres derivadas de emociones y pensamientos. Podemos ver que fueron hazañas buenas, pero también podremos encontrar hazañas atroces. Nosotros, como humanos, mis estimados, tenemos un pensamiento humano contra el cual luchamos día con día. Para meditar en la palabra de Dios, quiero traer a su mente cuando Eva se encontraba en el Edén. La serpiente llegó y antes de ofrecerle el fruto, lo que hizo fue jugar con su pensamiento. Ese análisis que Eva tuvo en su mente le llevó a comer el fruto prohibido. Cuando David se encontraba en su palacio paseando, en esa parte alta, el pensamiento lo llevó a ser capaz de robarle la esposa a uno de sus mejores soldados. Y es que, mis estimados, normalmente las acciones se derivan de un pensamiento. Por eso el consejo del sabio Salomón en Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y a veces podríamos ejemplificarlo. ¿Cuántos cerrojos ponemos para proteger nuestra casa? ¿Cuántos cerrojos ponemos para proteger nuestro auto? ¿Cuántos cerrojos, claves y no podría terminar de enlistar ponemos para proteger nuestro dinero? Pero dice Salomón, si te preocupas por proteger tu casa, tu auto, tu dinero, debes preocuparte mucho más por cómo proteges tu pensamiento, cómo proteges tu mente y cómo proteges tu corazón. Porque de la protección que tú le des a tu mente, se derivará todo lo que vas a vivir. Y es que muchas veces solemos tener emociones como humanos, tenemos pensamientos y a veces quisiéramos externarlos, demostrarlos. Y algunos podemos hacerlo con facilidad, pero otros quizá tenemos temor. Decidimos callar. Y esta parte viene porque nosotros solemos actuar guiados por los pensamientos que hemos alimentado en el ayer. Algunas cosas no las vemos graves y qué dolor traen cuando no les prestamos atención. También suele suceder que a veces hay cosas importantes que nosotros ponemos en el olvido y también nos traen muchos caos. Mis estimados, los pensamientos que alimentan nuestra mente guían nuestras acciones. Por eso esta noche quiero dejar en primer lugar una lección. Si nosotros no leemos la palabra de Dios, no comprenderemos esa eternidad que Dios ha preparado para nosotros. No comprenderemos cómo es que yo debo guiarme y actuar en determinada circunstancia. Hoy en día los medios de comunicación llenan nuestra mente de pensamientos irreales y muchas veces incluso llegan a inhibirnos ante la palabra de Dios. ¿Qué pensamiento es bueno? Podríamos hoy en día discutir, dejar de ser amigos, dejar de ser hermanos, porque algunos diríamos, esto es bueno y otro diría, no, no es bueno. No, pues sí es medio bueno y no es medio malo. Mis estimados, ¿qué pensamiento es bueno y qué pensamiento es incorrecto? Proverbios 21:2 nos dice claramente, todo camino del hombre es recto ante su propia opinión, pero Jehová analiza los corazones. Mis estimados, en este mundo lleno de información, porque
De alguna manera estaba predicho por el profeta Daniel que nuestros días tendrían gran comunicación, gran énfasis en lo tecnológico y el alcance de información. Bueno, en medio de este mar de información, cada uno saca su propia opinión y entonces creemos que eso es lo verdadero, que eso es lo bueno y que eso es lo real. Pero Salomón nos recuerda en Proverbios y nos dice, mira, ustedes como seres humanos, en todo momento van a creer que su pensamiento, su criterio y su emoción es la correcta. Solamente Jehová analiza el corazón. Entonces, mis estimados, cuando usted de alguna manera empiece a analizar los pensamientos y emociones, las acciones, no debiera hacerlo acorde al ser humano, sino acorde a la palabra de Dios. Job entendió que debía cuidar las avenidas del alma, porque cuando nuestra mente se guía normalmente por lo que ve, termina repitiendo lo mismo. En un espacio humano, en un momento socialmente en decadencia, Job hace un pacto y dice en el capítulo 31, verso 1, hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo pues yo había de mirar a una virgen? Job entendió que lo que nosotros vemos influye en nuestra mente. Y por eso entonces trata de advertirnos, mira, si es necesario es un pacto con tus ojos. Algunos tal vez no somos visuales, pero somos auditivos. Y esta noche yo le diría, bueno, nos hace una invitación para hacer pacto con nuestros oídos. ¿Cómo podemos nosotros cuidar las avenidas del alma? Mis estimados, si es que a veces hasta lo que comemos influye en lo que pensamos e influye en lo que actuamos. Por dar un ejemplo, cuando nosotros ingerimos, comemos bebidas o alimentos que alteran nuestro sistema nervioso, nuestro pensamiento no puede ser lúcido y al mismo tiempo nuestras acciones tampoco lo serán. Esta noche yo quisiera que usted, al igual que su servidor, pudiéramos hacer un análisis. ¿Qué tipos de pensamientos son los que guardamos en nuestra mente? El mismo sabio Salomón nos dice, mira, examina la senda de tus pies. Examina todos tus caminos, examina todas tus acciones. Y es que esto, mis estimados, implica un trabajo interno de manera muy constante. Porque a veces las personas que nos rodean, aun cuando nos aman o no nos aman, suelen decirnos, mira, yo veo que haces esto, que haces aquello, y como seres humanos nos cuesta entenderlo. Pero el sabio Salomón dice, mira, es importante que tú examines por dónde pones los pies, que tú examines cuáles son las acciones que realizas. Ese es un trabajo interno que tiene que ser constante. Cuando nosotros hagamos esta parte, tendremos un mayor autoconocimiento. Y es importante identificar cuáles son las cosas que estamos haciendo bien y cuáles son las cosas que estamos haciendo mal. Y bueno, pareciera ser esta parte sencilla, en realidad cuesta identificarlos, pero la que viene será aún más difícil, porque cuando usted puede identificar, entonces tenemos que aceptar. Y es ahí donde como seres humanos nos topamos con la pared, porque no nos gusta aceptar normalmente lo que estamos haciendo mal. Pero el sabio Salomón dice, mira, cuando tú aceptas, es el primer paso en trabajar para un desarrollo. Y en ese desarrollo, dice el verso, en todos tus caminos hallarás rectitud. Mis estimados, cuando trabajamos con la ayuda de Dios, nuestro ser es transformado. A veces queremos transformar nuestras acciones sin transformar nuestros pensamientos. Y es que el pensamiento es poderoso. Incluso esta noche yo le diría, usted puede orar, comunicarse directamente con Dios únicamente a través del pensamiento. Así de maravilloso y así de poderoso es el pensamiento. El Salmo 139 dice, oh Jehová, tú me has examinado y me conoces. Tú has conocido cuando me siento y cuando me levanto. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Mis estimados, muchas veces no llevamos a cabo acciones, pero lo pensamos. Bueno, Dios conoce esa intimidad individual y es ahí donde nosotros debiéramos entonces analizar cómo están nuestros pensamientos
para dónde nos van a guiar o hacia dónde nos han estado guiando nuestros pensamientos. Dios nos examina, mis estimados, y con Él podemos ser totalmente sinceros. Nosotros podemos tener esa convicción y esa seguridad de que Él nos entiende y al mismo tiempo nos conoce. Por lo tanto, Él es el único que puede ayudarnos desde la raíz. Y es que, mis estimados, a veces suele suceder también que no tenemos pensamientos incorrectos, pero en nuestra mente abundan las preocupaciones. El libro de Mateo 6 nos dice, miren, no se preocupen por su vida. Y es que las preocupaciones hasta enfermedades suelen traernos. Pero el capítulo 6 dice, miren, no se preocupen por lo que van a comer, ni por lo que van a beber. No se preocupen por su cuerpo. No se preocupen por lo que van a vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mis estimados, un llamado en este verso es que las preocupaciones no deben desviarnos del camino correcto. Porque cuando la preocupación llega y ocupa un espacio muy grande en nuestra mente, entonces nuestras acciones empiezan a ser sin sentido, sin un objetivo, cuando nosotros perdemos el camino correcto. Jesús nos invita a dejar esas preocupaciones en Él. Y entonces, mis estimados, quiero concluir de la siguiente manera. Dios conoce nuestros pensamientos. De eso puede usted estar seguro y puede usted estar segura. Isaías 55 dice, deje el malvado su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, que tendrá misericordia de él, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Yo no sé qué pensamientos ha guardado usted en su mente. ¿Qué pensamientos son los que usted almacena a través de lo que ve, come, escucha? ¿Qué pensamientos usted ha decidido abrazar? Pero si dentro de todos esos pensamientos hay algo que está siendo incorrecto, que impide acercarnos a nuestro Dios o que nos lastima, pidamos esta noche la dirección para poder corregir todo eso que debe ser cambiado. Y es que, mis estimados, Dios puede ayudarnos en todo momento. Y no puedo darle una solución esta noche. Perdón, no puedo dejarlo sin una solución esta noche. El libro de Hebreos es maravilloso y dice de la siguiente manera, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es más cortante que una espada de dos filos. Puede penetrar hasta partir el alma y el espíritu. Puede partir las coyunturas y los tuétanos. Pero escuche bien esto. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Usted y yo podemos pelearnos esta noche por muchísimo tiempo. Ni lo voy a convencer ni me va a convencer. Qué es bueno y qué es malo no está en nosotros. Este verso es claro. La palabra de Dios nos ayudará a discernir nuestros pensamientos y también nuestras intenciones. Si usted tiene dudas de un pensamiento, ¿es bueno, es malo? Compárenlo ante la palabra de Dios. Dios puede ayudarnos a cambiar. Dios tiene el objetivo de cambiar nuestros pensamientos porque son la raíz de nuestras acciones. Así que, mis estimados, yo esta noche quiero invitarle para que dejemos que los planes de Dios se cumplan en nuestra vida, alimentando nuestra mente de su palabra. Porque tarde o temprano el alimento que llevamos a nuestra mente, esos pensamientos, se van a convertir en una acción. Y el mismo profeta Isaías en el capítulo 55 termina diciendo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Mis estimados, los pensamientos son la raíz de nuestras acciones. Dios está interesado en una transformación de pensamiento para transformar nuestra vida. ¿Qué pensamientos guarda usted? ¿Qué pensamientos guardo yo? Dios le conoce. Dios quiere ayudarnos en esta transformación y yo le invitaría para que usted pueda cuidar las avenidas del alma y sobre todo alimentarse de la palabra de Dios para poder discernir esos pensamientos que nos hacen bien
y dejar esos pensamientos que nos hacen mal. Así que mis estimados, agradecemos este tiempo que usted nos ha permitido y de corazón deseamos que cada uno de estos consejos puedan ser útiles en esa transformación, en ese desarrollo y en ese crecimiento para encontrarnos con Cristo Jesús en las nubes de los cielos. Que el Señor les bendiga.